Dios tiene palabra para nuestras vidas, amén. Escucha el mensaje completo, amén. Vamos a leer Santiago, amén, capítulo 4. Vamos a leerlo del verso 1 al verso 10, amén. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y alimentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él se exaltará. Amén. Gloria a Dios. El primer verso dice, empieza con una pregunta y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Bien, pues el día de hoy, la semana pasada vimos las tentaciones que Jesús recibió del enemigo, ¿no? Vimos que el diablo va a venir a tentar de manera física porque tuvo hambre y él que le pedía que hiciera, que convirtiera las piedras en pan. Tuvo ese momento en el que Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, pues aviéntate desde el pináculo, ¿no? Y lo que veíamos, atenta contra tu vida. Y el Señor pues le responde que no tentarás al Señor, ¿no? Escrito está, siempre el Señor responde. Y estas tentaciones vienen y son parte de cómo el Señor fue probado en todo. Y fue probado, como veíamos, no porque él pudiera caer, sino porque él no podía caer, sino por eso fue probado. Como el oro se prueba para saber que realmente es oro. Si Jesucristo es el Hijo de Dios, quien dijo ser, nada de eso podía representar una tentación para él, algo que pudiera hacerle caer. Sin embargo, nos vino y nos enseñó que resistir al diablo, como dice aquí, y éste huirá de nosotros. Amén. Pero dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Dice, codiciáis y matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero por no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pides que para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Amén. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras? Las guerras vienen del mismo hombre, amén. Cualquier persona puede decir, la Biblia a mí no me va a enseñar de dónde vienen las guerras, ¿no? La gente en el mundo dice, es que hay injusticias, ¿no? Los más aptos sobreviven, dice el darwinismo. El que es superior siempre va a someter al inferior.
Ahorita lo vemos políticamente, hay guerras, hay muerte y destrucción. ¿Por qué? Porque aparentemente los pueblos fuertes están gobernando a los más pequeños, a los más débiles, y arman guerras en contra de ellos, campañas y todo eso. En nuestro país lo estamos viviendo muy latentemente. Hay injerencia de otros países queriéndose meter a nuestro país por medio de mentiras, calumnias, envidias, coraje. Y aquí en nuestro país existen dos polos, ¿no? En cuanto a la política, el polo de izquierda y el polo de derecha. Y este, siempre van en contienda. Pero dentro de la política, a mí no, dentro de las cosas de Dios, yo no toco estos temas. Pero hay algo que psicológicamente me gustaría explicar. Esto se llama, lo anoté por aquí porque el nombre, ok, psicológicamente se llama el sesgo de confirmación. Y el sesgo de confirmación siempre dice que, psicológicamente hablando, en el sesgo de confirmación, que no importa lo que haga el contrario, no importa lo que haga la otra persona, está mal. Y esto pues lo van a entender, por eso puse el ejemplo de la política. Lo que unos dicen, no importa lo que hagan, si una persona, si una parte de la política está haciendo bien las cosas, el otro dice, lo está haciendo mal. Sí han oído eso, ¿no? No importa que esté la economía bien, lo están haciendo mal. ¿Por qué? Porque hayan muchas cosas. La inflación, están mintiendo, o sea, no puedes demostrar nada, pero está mal. Y ni siquiera lo verifican. O sea, ya de hecho lo das como que está mal, no importa lo que hagan. Y los contrarios hacen lo mismo. ¿Qué dicen? Ah, no, pues es que hicieron una marcha, bueno, esa marcha está mal, por esto, por lo otro, todo lo que hagas está mal, incluso las cosas que estén bien van a estar mal para el otro. Eso es el sesgo, ¿cómo dice? El sesgo de confirmación, ¿sale? Entonces, aquí nos dice que cuál es el problema, dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? Todo esto empieza parte de ahí, parte del interior de nosotros. La mayor injusticia que puede haber en este mundo se llama pecado. Lo veíamos la semana pasada también. No es la pobreza, no es que los ricos humillan a los pobres, no es el racismo, no es el clasismo. El problema del hombre y de la humanidad se llama pecado. Ese es el problema. Y el pecado nos lleva a todo, nace en el corazón, de la maldad del hombre nace en el corazón, y de ahí provienen las guerras, de ahí proviene lo malo, las envidias, de ahí proviene el adulterio, de ahí proviene todo lo que es pecado, de la maldad del hombre que proviene del corazón. El corazón es engañoso. Pero quisiera que hiciéramos una pausa en el verso 8, dice, el 6, pero da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistir al diablo, y éste huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Aparentemente Santiago está hablando
de algo que tiene mucho que ver con el actuar de nosotros. Pero esto quiero que lo veamos cómo es que Santiago lo interioriza, porque esta palabra realmente era para Santiago. ¿Se acuerdan quién era Santiago? Era, vuelvo a preguntar, ¿era de los 12 apóstoles? ¿Santiago? No, Santiago era Jacobo. Jacobo es el mismo que Jacobo, el hermano del Señor. Ese es Santiago. Santiago no estaba caminando entre los 12. Santiago no escuchó las enseñanzas de Jesús, a lo mejor algunas, a lo mejor escuchó mucho más que los demás, porque pues era el hermano menor de nuestro Señor. Entonces, este es Santiago, y Santiago está hablando duramente, que nosotros, que el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo del Señor. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y Santiago sabe de lo que está hablando. Y alguna vez nos tocó compartir esto, pero vamos a verlo a forma más detallada, ¿no? Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a darle vuelta ahí en Mateo capítulo 15. Y vamos a leer una historia muy conocida por todos, muy predicada por muchos, de mucha bendición ahí en el verso 11. Esta parábola es el mensaje del reino de Dios a través de parábolas. Y capítulo 15, verso 11. Amén. Y vamos a leer lo que dice nuestra palabra, la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer hasta el verso 32, amén. Dice la palabra de nuestro Dios. También dijo, hablando el Señor ahorita poniéndonos en contexto, está hablando es el segundo, bueno, el mensaje del reino de Dios, el cual habla a través de parábolas. El Señor nos da muchas parábolas de lo que es la iglesia, de lo que es el reino de los cielos, de lo que es el reino de Dios, de lo que es el Espíritu Santo, de lo que va a ser una vez que el Espíritu Santo de Dios habite aquí. Y la parábola del hijo pródigo está dentro de ese mensaje de Jesucristo, que son las parábolas. Entonces, poniéndonos en contexto, dice el Señor, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, y desperdició sus bienes y viendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a los siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano, y calzad
y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo, Padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas mías, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijaos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Amén. ¿Cuántos hemos escuchado esta parábola? Amén. ¿Cuántos hemos oído prédicas? Hemos visto a lo mejor videos, TikToks que se refieren a esto. Gente que en algún momento se identifica con el hijo pródigo, amén. Es una de las parábolas más hermosas, más predicadas tal vez, que más personas ha hecho entender y guiado hacia el camino de Dios. Porque es una parábola que refleja el amor de un padre, amén. De un buen padre. Esta parábola la vamos a tratar de explicar, amén. Porque no solamente es la historia de un hijo. Esta historia tal vez en algún momento ha sido mi historia. Y tal vez hoy pueda ser la historia de alguien, amén. Empezamos con que había un hombre que tenía 2 hijos, amén. Después vamos a entender que no solo eran 2 hijos. Dice que había uno menor que le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí empezamos con el hijo número 1, amén, el menor. Dentro de lo que es, pues sí, la psicología, ¿verdad? El hijo mayor siempre va a ser un ejemplo para el hijo menor. El hijo mayor siempre es el hijo más tranquilo, el hijo más, al que más se le corrigió. Al hijo que, pues ahora sí que echando a perder se aprende, ¿no? Porque los mayores siempre tienen esa responsabilidad. Los hijos mayores a veces parecen ser padres, segundos padres de los hijos menores. Y los hijos mayores siempre tienen ese apego a los padres, de saber, porque pasaron las partes más difíciles con los papás, porque vivieron cosas que no los hijos pequeños no vivieron, porque cuando eran 2 cuidaban a un hijo, pero cuando los hijos mayores van creciendo y los hijos menores van empezando, ellos empiezan a ser cobijados por los hijos, por los mayores. Los pequeños empiezan a ser cobijados no solo por los papás, sino también por los hijos menores. Por lo tanto, los hijos menores sufren menos. Está comprobado que sufren menos que los hijos mayores, porque ahora tienen un poco más de protección. Esto es en la mayoría de los casos, no estoy diciendo que siempre sea así. Entonces, los hijos menores, al tener siempre ese cobijo,
al tener siempre esa tranquilidad, de esa diferente forma de vivir, de no haberles costado mucho, siempre tienden a querer disfrutar lo que los padres ya trabajaron. Entonces, se sienten con ese derecho de poder decir, pues es que al final del día mi padre es el rico. Entonces, pero yo quiero algo que sea mío. Lo que quiero del padre no es lo que busca este hermano, este hijo menor, no es el amor y el favor del padre. Lo que buscó al principio, que es los bienes, lo que el padre ha trabajado, lo que el padre ya trabajó. Y entonces este hijo menor, al ser consentido, al ser mimado, apapachado, se olvida del amor del padre y le dice al padre, ¿sabes qué, padre? Lo que tú me vas a dar, porque por derecho me corresponde, porque soy tu hijo, entonces me tienes que dar esa parte de la herencia, pues dámelo de una vez, porque yo no quisiera, pues el pensamiento de una persona joven, ¿no? Yo no quiero llegar a una edad y querer disfrutar hasta que ya esté grande, ¿no? Ahorita que estoy joven, quiero, puedo. Ahí maneja la inmadurez, ahí domina la inmadurez. ¿Por qué? Porque si uno no tiene la madurez en nuestra mente, sabemos que lo que no te cuesta, no lo vas a aquilatar y no le vas a dar el peso que realmente tiene. Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros cuando somos hijos menores. Y entonces, el padre, ¿qué hace? Le dice, no, ¿sabes qué? No te lo voy a dar, ¿no? El padre reparte los bienes entre los dos, no nada más entre el menor. Ahí dice que les repartió los bienes en el verso 12. Y dice que no muchos días después, ya que tenía los bienes, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los jóvenes, cuando eres joven, y lo peor de todo es ser joven y tener esa capacidad, ese dinero, ¿no? Lo vas a malgastar, lo vas a malgastar, pero no solamente eso, sino que lo que hay en el lugar donde estás, en la casa de tu padre, no te parece correcto, no te gusta la forma de vivir, no te gusta lo que tus padres han logrado, no te gusta lo que tú has visto de ellos, porque ellos te dieron una educación, le dieron una educación a ese hijo menor. Le proveyeron de todo, tenía un lugar donde dormir, tenía un lugar donde estar, tenía una educación que él podía hacer de eso su propio camino, pero él está viviendo la riqueza del Padre. Entonces, por lo tanto, la inmadurez te lleva a que a lo que está dentro de la casa de mi Padre, pues no me sirve, no es algo que me interese. El estar tranquilo, la comodidad, el amor de mi Padre, todo eso, eso no me interesa. Me voy a ir a buscar mi propia vida, al cabo ya tengo los recursos. Y entonces, ¿qué hace? Se va. Le molesta lo que tiene en la casa del Padre y se va. Se creyó autosuficiente, que podía vivir su vida con los bienes que ya había recibido de parte de su padre. Y se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Triste realidad, ¿verdad? Que no siempre se tiene, no importa cuánto dinero tengas, la vida da muchas vueltas. No siempre se tiene la juventud, no siempre se tiene el dinero, no siempre lo vas a tener todo. Y lejos de la casa o de la vida, uno sabe lo que es vivir lejos. Cuando tienes que salir, tienes que trabajar afuera en otro lugar, cuando estás solo y te enfrentas a eso. Si teniendo dinero, pareciera que no tienes. ¿Cuántas veces nos has platicado, no? ¿De qué te sirve a veces tener las bolsas llenas cuando estás lejos y no sientes esa tranquilidad, esa paz de saber que vale mucho más estar sentado a la mesa con tus padres? De nada sirve el dinero, de nada sirven los lujos, las riquezas y lo peor de todo, el pecado.
Eso es a lo que nos lleva realmente el dinero. Lejos, ¿quién nos ve? Nadie ve, nadie sabe. Total, mis papás piensan y saben y creen que yo estoy haciendo mi vida, pero no saben de qué manera estoy malgastando lo que ya trabajaron a través del pecado. Y esto es lo que empezó a pasar. Y como todo en la vida también se acaba la juventud, se acaba el dinero. Todo eso se acaba y se le acabó al hijo menor. Y cuando todo hubo malgastado, en el 14 vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Yo quisiera que pusiéramos atención en esta parte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un judío está escuchando esta parte de la historia? Primero se acerca en aquella ciudad a uno de los hacendados y esta persona lo manda a su hacienda a que apacente los cerdos. Imagínense para un judío estar cuidando cerdos. Si de por sí es un animal para ellos inmundo, el tan solo acercarse a esos animales, para ellos ya sería ser inmundo. Estar fuera, no solamente de la casa del Padre, sino fuera ya del orden de Dios. Y peor aún, en el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Quería comer. Este hermano menor quería comer de lo que comían los cerdos. ¿A qué grado había llegado este pequeño? De no solo haber caído hasta lo más bajo, sino haber manchado la reputación, deshonrado al Padre y deshonrado también a Dios. Por eso dice en el 17, y comían los cerdos, pero nadie le daba. Y 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Llega un momento en el que él ya llega al punto en el que ya no tiene absolutamente nada, que ya ni la comida de los cerdos podía comer, ni la ofrecían. Y el hambre, siempre Dios nos habla de esta parte. El deseo de saciar, de poder comer algo, de llevar algo a tu boca, de llevar tiempo ya sin comer y decir, tanta hambre llegó a tener que eso lo hizo volver en sí. Estaba perdido en su propia mentalidad. ¿Por qué? Porque salió de la casa de su padre creyendo en su mentalidad, teniendo sus propias ideas de que mi padre no tiene la razón, el que tiene, yo puedo vivir mi vida. Y se acuerdan que les había dicho que era la soberbia. ¿Qué era la soberbia? Creer que no necesitas a Dios para ser bueno, ocupar el lugar de Dios. Yo sin Dios puedo hacer. Y eso es lo que llevaba al hijo menor, a creer en sus propios pensamientos que él podía hacer una vida diferente lejos del Padre. El pecado lo alejó del amor del Padre. El pecado lo arrastró hasta lo más vil, hasta lo peor, lo humilló hasta el punto de tener hambre. Como lo hemos dicho, ¿cuántas personas de los que estamos aquí o de los que están oyendo, cuántas personas han padecido hambre? Si alguna vez has tenido hambre, tú sabes lo que se siente. La desesperación. Sientes que no hay nada, que no puede, y viene que no puedes más. Coraje, te enojas. Y eso es lo que lo hizo volver en sí. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Díganme, ¿el hijo pródigo se acordó del amor de su papá
o se acordó que en casa de su papá había abundancia de pan. Ni siquiera le importaba. ¿Por qué? Tal vez por pena, tal vez porque él sabía que ya no era digno de la casa de su padre, que el pecado donde se había arrastrado y donde se había ensuciado lo había alejado, y él, como ya había pedido los bienes y los había perdido, ya no merecía ser parte de la familia de ese buen padre. Por eso es por lo que dice: allí en la casa de mi padre, hasta los que trabajan ahí tienen pan para de sobra, y yo con esta hambre aquí. Y entonces dice el 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino al padre. Primero, él vuelve en sí. Después dijo: ya no soy, dice, me levantaré e iré a mi padre. Primero vuelve en sí, después se levanta y dice: voy a ir a mi padre. Y en el camino que iba haciendo, iba ensayando lo que le iba a decir, iba pensando: ¿sabes qué? Yo sé que me gasté todo lo que tenía. ¿Cómo vuelvo? Decía el Chavo del Ocho, ¿no? Como el perro arrepentido. Así. ¿Por qué? Porque ya hice lo que hice, fracasé, me revolqué en el lodo del pecado. Llegué al punto de no solamente haber pecado contra ti, papá, sino contra el cielo, porque Dios dice que los animales inmundos, y para un judío eso era algo terrible. Ya no puedo ser digno de tu casa, pero me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón. Arrepentido le voy a decir: yo ya no soy digno de estar en tu casa, de ser llamado tu hijo. No puedo. Se me cae la cara de vergüenza de decir algo así. Hazme como a uno de tus jornaleros. Yo sé que trabajando para ti, Señor, me alcanza para tener lo necesario. Ya no soy digno, pero quiero trabajar para ti. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, hasta ahí, dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y esta es la historia del hijo pródigo. Un hijo que despreció la casa del padre por ir y vivir lo que nos decía Santiago, todo lo que está en nuestro corazón. ¿Qué dice Santiago? Que para gastar, ¿qué? Nuestros deleites. Para eso pedimos, y ese es el problema. ¿Para qué queremos los bienes del Padre? Dice en el 4. No, perdón. Dice en el 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis porque deseáis, porque no pedís y pedís, y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Esto es lo que le pasó al hijo pródigo. Él pidió para gastar en sus propios deleites, lo que él quería, disfrutar, llenar su carne, disfrutar todos los deleites de la carne. Y esto es lo que el hijo pródigo quería. Ahí llega la historia del hijo pródigo. Un hijo que se gasta y que reconoce y que regresa al padre.
Y después viene la historia del padre. ¿Quién es el padre? Él es un buen padre, amén. Dice en el verso 21, y le dijo, Padre, ya he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice el 20, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Qué hermoso, ¿verdad? Así es nuestro Padre. Nuestro Padre es lleno de misericordia, sus misericordias son nuevas cada mañana. Este Padre misericordioso, ¿le importaba que el hijo estuviera ahí lleno de cerdos? De lo que la suciedad, mal comido, que se haya gastado todo, ¿no? ¿Dónde estaba el Padre? Lo esperaba. El Padre lo estaba esperando. Y cuando él venía, él ni siquiera lo escuchó, no lo dejó hablar, se le echó y lo abrazó en el cuello y lo besó. ¿Y qué hace el Padre? Ese Padre lleno de misericordia dice, pero el Padre le dijo a sus siervos, ¿le dijo algo? No le dijo nada. Mandó a los siervos y les dijo, sacad el mejor vestido y vestidle, poner anillo en su dedo, en su mano, y calzado en sus pies, y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Gloria a Dios, amén. Porque los padres así son. No importa qué tan mal hijo seas, los padres así son. Ellos no te miran como lo que tú eres. Puedes ser el peor de los hijos, un asesino. Puede ser un ratero, lo que tú quieras, pero tu padre siempre te ve bueno, porque el amor de un padre va más allá, ni siquiera lo podemos comprender hasta que somos padres. ¿Cuántas historias no hemos visto? De cuántos hijos malagradecidos hacen y deshacen con los padres y los padres aún así, perdón, hijo, no lo hagas. La misericordia de nuestro Padre es grande. Eso se llama gracia. El hijo no merecía ese perdón, pero la gracia de Dios fue la que llevó a ese padre a... ¿Qué es la gracia? Es un favor no merecido. Él podía haberle dicho, ¿sabes qué, hijo? Ahora vas a estar, pues te voy a correr de la casa, ¿no? Ya no quiero verte aquí. Y ve y hace esto y lo otro, no. Mandó a los siervos a que le trajeran vestido. ¿Qué es el vestido? Dentro de la Biblia el vestido es la justicia, la justificación. ¿Por qué? Porque le puso ropas de acuerdo a lo que es la casa del Padre. Le quitaron esas ropas, lo bañaron y le dieron el mejor vestido. La justificación, lo justificaron, lo justificó. ¿Se acuerdan cuando vimos la justificación? Dios nos justifica. Y somos justos delante de Dios por el mérito de Cristo, por lo que Jesús ya hizo. Y dice que le puso un anillo. El anillo siempre va a reflejar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque es un círculo, no tiene principio y no tiene final. Ese es el amor de Dios. Y también le puso ¿qué? Calzado en sus pies, el evangelio. La palabra de Dios que da vida, la que alumbra el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Lo reviste. Y cuando allá quería comer algarrobas de los que comían los cerdos, el Padre dice, maten al becerro gordo y tráiganlo y denle de comer. Alimenten a mi hijo. Porque él muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este es el Padre, amén. Y falta otro personaje en esta historia. Y dice que entra en esta parte en el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó,
¿qué era aquello? Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido, bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Qué nos dice Santiago? Que en el corazón están todas las envidias, todos los corajes, las guerras, todo eso viene aquí, de aquí. Es lo que estaba viviendo el hermano mayor. ¿Y quién lo entiende? Claro que lo entiendes. Porque como hermanos mayores, ¿qué es lo que hacen los mayores? Vivieron junto con los padres, sufrieron junto con los padres, trabajaron junto con los padres para que los hijos menores gozaran. ¿Y qué pasa con los menores? Los menores hacen y deshacen y entonces se van. Claro que es entendible que estaba enojado. El problema no estaba en lo que hacía, el problema estaba dentro de su corazón. ¿Para quién lo hacía? Y entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo y le dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero vino este hijo que consumido tus bienes con rameras, has hecho matar a él el becerro gordo. Y entonces, le has hecho matar el becerro gordo. Y aquí él nos da mucho más. El hermano mayor sabía de su hermano. Por lo que había oído, vimos a tu hermano y anda en estas fiestas, en esto y lo otro. Tú te has portado bien. ¿Cuántas cosas no vendrían en su mente? Tú lo has hecho bien, has estado ahí con tus padres y sabes que él se fue y malgastó absolutamente todo. Anda viviendo la buena vida y tú aquí chambeando como siempre. Es entendible. Pero la maldad está dentro de ¿qué? Dentro del corazón. Y él que ya lo veía, ya no lo veía como un hijo. Este hijo tuyo ya no era su hermano. Ya lo había odiado en su corazón por lo que había hecho. Pero realmente acuérdense, que el problema era con su hermano o era con el padre. La envidia es con el padre. Porque aunque envidies a tu hermano, el coraje es con el padre. Entonces estás en una enemistad con Dios cuando a tu hermano lo envidias, tienes coraje y tienes celos y tienes tanto rencor dentro de ti. El problema es con el Dios. ¿Por qué? Porque este hijo tuyo ha hecho y deshecho esto y lo otro, y yo que estoy aquí no me puedo gozar. El problema de la envidia y todo eso es con el padre. Es como Caín y Abel, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo Caín? Envidió la ofrenda de Abel. Y el problema fue, ¿por qué a él lo bendices y por qué a mí no? Eso está mal. Eso nos lleva a entender en qué posición estamos nosotros. ¿Envidio lo de alguien más? No. Lo que hay en la casa de mi padre es mío. Y eso es lo que el padre le dice. Pero cuando vino este hijo que ha consumido, dice, has hecho matar al becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijaos porque este tu hermano era muerto y ha revivido y se ha perdido y es hallado. Aquí tenemos las dos partes. Tenemos al pecado, el hijo que vive en el libertinaje, el que todo el tiempo hace y deshace. Y al otro hijo que todo el tiempo está cerca del padre haciendo las cosas y todo eso. Pero ¿qué creen? Que ninguno de los dos tenía el amor del padre. Ninguno de los dos. Porque uno se fue al pecado. Y eso es lo que pasa en la vida de los cristianos el día de hoy. De nosotros como cristianos. Que cuando nosotros somos hijos de Dios, nos comportamos como el mundo. Por eso dice Santiago, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y vivimos como los del mundo.
Y así estamos, nos vamos, revolcamos y pareciera que no somos hijos. ¿Quién iba a pensar que esa persona que estaba comiendo de ahí de los cerdos era hijo de un rico hacendado? ¿Quién lo iba a pensar? Nadie. Esa es la persona que aún siendo hijo prefiere el pecado. De manera escondida, lejos, donde nadie me ve. Ahí peco. Ahí vivo mi vida como yo quiera. Nadie me ve. ¿Sabes qué? Los domingos estoy en la iglesia. Los domingos me reúno. Pero el lunes irá, si te vi ni me acuerdo. ¿Sabes qué, Señor? Guardo mi Biblia y ahí nos vemos. Irá. Vivimos la vida como cualquier persona del mundo. Esa es una parte en la que nos aleja del amor del Padre. Y la otra parte es parecida. Estar siempre pegados a las cosas de Dios, siempre a lo mejor en la iglesia, sirviendo esto y lo otro, pero teniendo un orgullo, envidiando a mi hermano. El también decir, una cosa es alejarte del pecado, que es ser libertino, y la otra cosa es no queriendo vivir la vida cristiana, no pecando. Eso te convierte en un hipócrita. ¿Por qué? Porque al rato dicen, es que yo no pertenezco al mundo, yo no estoy ahí, yo no me siento en silla de escarnecedores, no voy ni al cine porque ahí se sienta cualquiera. Yo no veo esas cosas. Eso es pura hipocresía también. No se trata de vivir no pecando, se trata de reconocer que somos pecadores. Se trata de reconocer que yo voy a fallar, pero que el Padre nunca me va a fallar. Que el pecado no me aleje del amor del Padre. Ese es algo que nosotros tenemos que aprender. Junto con esta historia, voy a contarles otra historia. Cuando el hijo pródigo, no es Biblia, pero les voy a contar esta historia porque me encanta. Cuando el hijo pródigo estaba ahí con los cerdos, llegó a un punto en el que él enloqueció. Tanto que ya hablaba con los cerdos y platicaba y se hizo mejor amigo de uno de ellos. Y ese cerdo era el que le llevaba de comer y le decía, ir atente, voy a compartir de mi plato. Y entonces, ¿qué hizo el hijo pródigo cuando volvió en sí? Se levantó y fue con el padre. Pero se llevó a su amigo. Vente, amigo. Porque le contaba historias al cerdo y le decía, yo soy hijo de un rico. Y le dijo, yo no te creo. Pues vente conmigo y vas a ver. Y entonces se llevó al cerdo. Y cuando llegó el padre lo abrazó y lo lavó. Y le dijo, ¿y qué es eso, no? Es mi mejor amigo, es un cerdo. Y dice, pues lávenlo, y pues también lavaron al cerdo y lo bañaron, y también bañaron al hijo pródigo y lo vistieron, y también al cerdito le pusieron su suétercito. Y vivió ahí con el hijo pródigo. Y platicaban, y le dije, te dije que yo era hijo de un... Dice, yo no me lo hubiera creído. Yo no me lo hubiera creído que realmente eras un hijo de un rey. Pues mira, ya me pusieron vestidos, anillo, calzado, hasta tú ya te limpiaron, te bañaron. Y pasó el tiempo y en un momento en la fiesta estuvo el cerdo ahí y de repente le dijo, ¿sabes qué, amigo? Me tengo que ir. Pero ¿por qué si aquí lo tienes todo? Aquí vives bien, mira esto y lo otro. Extraño a mis padres. Extraño revolcarme con ellos en el lodo y estar ahí. Me tengo que ir. Te dejo tus cosas. Y se fue el cerdo y regresó con su familia. Y cuando vio a sus padres, lo abrazaron y se regocijaron y se revolcaron en el lodo como eso. Y esa es la historia que pasamos muchos. Porque les voy a decir una cosa, cuando nosotros somos hijos del Padre, vamos a regresar a casa. Pero cuando el cerdo es cerdo, va a regresar a revolcarse en el lodo. Y esa es una verdad. O somos hijos y regresamos a la casa del Padre, o ya sabemos qué es lo que podemos hacer. Porque Dios lo dice. El que se regresa al mundo es ese cerdo que se revuelca otra vez en el lodo y le gusta estar ahí. Pero el hijo regresa a la casa del Padre humillado, reconociendo que ha fallado
Y ya no puedes seguir revolcándote en el lodo, porque cada vez que quieres pecar ya no puedes vivir ahí. Cuando vas al mundo y dices, esto es de lo que Dios me sacó. De ahí salí. Él metió su mano santa y de ahí me sacó y me hizo una nueva criatura. Y para terminar, hay un tercer hijo en esta parábola, un hijo que no se menciona, que es el hijo que cuenta la historia, es el hijo que cuenta la parábola, el que nunca se apartó del Padre, el que no pecó jamás, el hijo que tiene el favor del Padre en todo momento, que es uno con Él. Ese hijo que da vida a esta historia. Ese hijo que padeció. En el capítulo 15 de Juan, dice el capítulo 10, el verso 10, el capítulo 15. Si guardares mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Ese es el tercer hijo, el que nunca se apartó del Padre, el que honró, el que dio testimonio, que era la imagen misma del Padre. Hoy muchos hermanos mayores le quieren quitar el poder que el Padre le dio a ese hijo, a ese tercer hijo. A ese tercer hijo el Padre le dio toda potestad y toda autoridad en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese hijo nunca le falló al Padre. Jamás se alejó de ese amor. Y ese hijo tiene el poder para que todo aquel que quiera venir a Él, Padre, puede hacerlo, porque Él tiene la potestad. Dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos del Padre. Para que si tú crees en esta hora, en el Hijo que jamás falló, Él tiene la potestad de hacerte hijo del Padre. Porque a Él le fue dada toda potestad, en los cielos y en la tierra, y por Él podemos ser salvos. Y si hoy tú fuiste movido en tu corazón a regresar, vuelve a casa. En la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan. En la casa de nuestro Padre está lo que tú necesitas. ¿Por qué quieres seguir perdido? Cuando vamos a orar, hemos pasado mucho tiempo lejos de casa. Y Él no te echa en cara absolutamente nada. No te dice, ¿por qué no has venido? ¿Por qué no has orado? ¿Por qué no lo has hecho? Sino te dice, qué bueno que viniste. Te abraza y te besa. Te pone vestido, anillo, calzado. Vuelve a casa. Cree en el Señor Jesucristo. Y si tú ya crees, arrepiéntete. ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo muere ahí? No importa dónde vaya ido, muere siendo hijo. Porque es hijo. Pero tuvo la oportunidad que hoy tenemos. Si el día de hoy tú quieres regresar a casa, tal vez hemos pasado mucho tiempo sin orarle al Señor, sin dedicarle tiempo, alejados de la casa.
Pero el día de hoy tenemos la oportunidad de volver, levantarnos e ir al Padre. Y si tú quieres entregar tu vida a Cristo, repite estas palabras, amén. Señor, he pecado contra el cielo, Señor, y contra ti. Me he alejado, Señor, de tu casa, Señor, he vivido en el pecado, Señor. O tal vez estoy cerca, Señor, en la casa, no importa cuánto tiempo hayas estado en la iglesia. Si las cosas que haces te alejan del amor del Padre también, arrepiéntete, este es el momento. Cualquier cosa, Señor, que me haya alejado de ti, Señor, del amor, Señor, del Padre. El pecado, Señor, o la soberbia, Señor. La amistad con el mundo, Señor, que me hace enemigo, Señor, tuyo, Padre. Yo no quiero ser, Señor, tu enemigo, Señor. Yo quiero ser tu hijo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Reconozco, Señor, a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Él tiene la potestad de que me pueda hacer hijo de Dios, Señor, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Porque Él resucitó, Señor, para darnos vida, Señor, y para que su Espíritu Santo, Señor, more por la fe en nuestros corazones, Señor. Y así poder conocer el amor del Padre, Señor. Padre, yo te pido por todas las personas que escuchan esta palabra, Señor. Si tú quieres, Padre Santo, puedes traerlos, Señor, a tus caminos, Señor, a tus pies, Señor, para que te conozcan como tú eres, Señor, misericordioso y lleno de gracia, Señor. La gloria, Señor, es dada a tu nombre, Señor. Aleja, Padre Santo, nuestra mirada, Señor, del mundo, de la carne, Señor, de las tentaciones, Señor, y pon nuestra mirada, Señor, en el blanco perfecto que es nuestro Señor Cristo Jesús, Señor. Padre, no es mi motivo, Señor, ofender absolutamente a nadie. Pero tu palabra es dura, Señor. Pero también es hermosa, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Tú eres un buen Padre, Señor. Gracias te doy por este tiempo, Señor, y por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor.